número 3. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos, allá al fondo. En la clase que va a dictar el docente Gonzalo Sigritz, el contenido es la Secretaría Técnica Profesional y Juvenil, y les cuento un poco la amplia trayectoria del profe hoy. Arrancó en Nike Argentina con organización de torneos, eventos y detección de talento. Por eso creo que vale esa salvedad. Antes de proceder con la presentación, quería contarles, apoyando un poco en lo que dijo Diego, cómo llegué, cómo me formé y cómo me fui orientando para este lado. La realidad es que vengo de una familia que no era muy futbolera. En mi casa no estaba prendida la tele con fútbol, como sí pasa en la mía. Pero a los 8 años, mi mamá, cuando llegamos acá a Buenos Aires, yo estoy de afuera, decidió meterme en el Club Almagro para que deje de romper cosas adentro de mi casa. Ahí empecé a jugar al fútbol y ahí encontré algo que no quise soltar nunca más. ¿Cuál fue mi problema? Como todos los chicos, cuando somos chiquitos y empezamos a jugar al fútbol, nos ilusionamos con ser futbolistas profesionales. Bueno, algunos me conocerán jugando al fútbol y entenderán por qué no me dio y me tocó encontrar otro rumbo. La realidad es que fui transitando distintos caminos. Estudié educación física, estudié marketing y transité entre otros lados, por esas empresas, esos clubes, esos lugares que contaba recién Diego. ¿Y por qué les cuento esto? Porque todo ese camino que transité, a mí me ayudó en algo tan subjetivo como es el fútbol, a lograr ordenarlo, organizarlo, estructurarlo y lograr sacar un producto un poco más concreto y más legible en el análisis que hago. Ese es un poco el objetivo de este módulo, transmitirles esas herramientas a ustedes para que al analizar un futbolista puedan hacerlo de la forma más ordenada y logren sacar una conclusión un poco más concreta. Bien. Antes de avanzar con la Secretaría Técnica y con la captación, me pareció interesante plantearles este punto. ¿Qué diferencia hay entre la captación propiamente dicha y la Secretaría Técnica? ¿A qué voy con esto? Muchas veces se confunde que la Secretaría Técnica es solamente la captación, o que la captación es lo mismo que una Secretaría Técnica, y no es así. Acá estamos los captadores, acá está la Secretaría Técnica, acá están los informes que nosotros les proveemos a la Secretaría Técnica para que la Secretaría Técnica tome las decisiones y las acciones que crean consecuentes. Entonces, por eso yo quería hacer esa salvedad, porque muchas veces a mí me pasa, principalmente desde que comencé a trabajar en Liverpool, porque me preguntan ¿a qué jugador llevaste vos? Y la realidad es que el captador no lleva jugadores, el captador provee informes para que la Secretaría Técnica o el ente que el club crea conveniente, porque la realidad es que no hay una organización igual en todos los clubes, principalmente ahora en Sudamérica se están empezando a aplicar las secretarías técnicas, pero las funciones y los roles no son siempre iguales. Pero siempre hay un ente, y acá hablamos de la Secretaría Técnica, que toma esas acciones consecuentes, no las toma el captador, ¿sí? Ahora, yendo a la Secretaría Técnica, vamos a ver que hay funciones en general que son mucho más amplias que la captación. Primero, la captación propiamente dicha de la que estamos hablando. ¿Por qué es importante que la Secretaría Técnica participe en la captación y no sean captadores aislados? Primero, necesitamos una coordinación de toda esa captación. Necesitamos que se determine qué, dónde y cuándo se va a captar. Por otro lado, la posibilidad de tener varios captadores nos da la posibilidad de tener varios ojos y varias opiniones sobre el mismo jugador. Esto muchas veces parecería generar conflicto, pero la realidad es que cuanto más ojos y más divergencia haya, más nutrido va a ser ese informe que se termina obteniendo.
Entonces, por eso es muy importante que haya una coordinación de esa captación y que no sean captadores volando por ahí. Esos informes son presentados al director deportivo, al DT o al manager, en caso de que exista también esa figura, para poder tomar las decisiones consecuentes. Las negociaciones de esas decisiones que se toman, en general están a cargo de esta Secretaría Técnica. Tanto así como las renovaciones contractuales de los jugadores que tenemos en nuestro propio plantilla. Por eso, a veces la Secretaría toma la determinación de enviar a alguien para poder hacer esa negociación, pero al fin de cuentas el que la coordina es la Secretaría en sí. Acá hay un punto que es muy importante y voy a necesitar despersonalizar por un momento a los jugadores de fútbol. Porque para el club, los jugadores de fútbol son bienes, son activos. Y es muy importante que cada club saque el máximo provecho de cada uno de estos activos. Por lo que la posibilidad de cederlos a un club que acompañe su formación y la necesidad de seguir esa formación junto con ese club al cual lo preste, es muy importante que esté coordinada. Muchas veces el jugador va a un club porque le salió, el club no sigue la formación de ese jugador que salió y el jugador fue bajando su valor hasta llegar a cero y dejar el club en libertad. Cuando es muy importante que la Secretaría se encargue de que eso no suceda. Y por último, la coordinación del videoanálisis. Acá la realidad es que yo no soy un especialista en videoanálisis y quienes son especialistas en videoanálisis para hablar de videoanálisis necesitan 3 meses. Lo que sí es importante saber que el videoanálisis es muy amplio, va evolucionando muchísimo y aplica a distintas áreas. Aplica, por ejemplo, al estudio de los entrenamientos, al estudio de los rivales, y para los que somos captadores, por ahí para el análisis específico de un jugador. Pero lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Ahora sí, ya dijimos lo que no era un captador, ahora quiero ver lo que sí es un captador. A mí se me ocurrió la siguiente definición. La voy a leer solo para hacer énfasis en lo que me parece más importante, que es: persona apasionada y entendida del fútbol, con la capacidad de detectar, analizar y evaluar a los jugadores aplicables a su empleador en el menor tiempo y con el menor margen de error posible, que hace un informe escrito completo para este y propone un plan de acción acorde. ¿Qué es para mí lo más importante que tenemos que entender de esto? Primero, detectar, analizar y evaluar. A mí me dicen muchas veces: vos sos un piola, vos te pagan por ver fútbol. Está bien, es real, eso no deja de ser real, pero no termina ahí mi trabajo, ahí comienza. Yo, de base a lo que veo, tengo que detectar, tengo que analizar y tengo que hacer una evaluación en consecuencia. ¿Para qué hago esto? Cuanto mejor haga lo primero, mejor me va a salir lo segundo. El margen de error va a ser lo más chico posible. Y el punto más importante acá es el plan de acción. Cuando nosotros vemos un jugador, los captadores, por más que no tengamos la potestad de poder decidir, tenemos la obligación de proponer un plan de acción. ¿Esto qué quiere decir? Veo un jugador, me parece interesante, me parece que tiene los atributos adecuados para estar en mi club. El plan de acción es intentar comprar a este jugador. Yo veo un jugador y creo que no tiene las características de lo que estamos buscando, y el plan de acción es no invertir más tiempo en este jugador. Pero si nosotros solo le decimos al club lo que vimos, pero no el plan de acción de lo que creemos, la realidad es que es más una nota para un diario que para un área de captación. Bien, ahora sí. Me preguntan muchas veces: ¿cualquiera puede ser scout? Yo creería casi que sí, que cualquiera puede ser captador, siempre y cuando reúna las siguientes características. Algunas son más fáciles de adquirir que otras, pero partiendo por el entendimiento del fútbol, creo que es muy importante. Claramente, quien no entienda el deporte propiamente dicho, es muy difícil que pueda hacer un buen análisis. Ahora,
¿Es obligación que el captador, que para entenderlo lo haya jugado de forma profesional? Yo creo que no. Creo que los profesionales tienen una gran ventaja, pero creo que sí es importante que los que hoy somos captadores, aunque sea hayamos estado parados en una cancha de fútbol, de forma amateur, pero para entender un poco de qué se trata la dinámica ahí adentro, ¿sí? Ahora, cuando hablo de foco y concentración y análisis en simultáneo, yo creo que estos factores se entrenan, ¿sí? A mí particularmente me cuesta escuchar un audio de WhatsApp de más de un minuto. Me distraigo. En el camino me distraigo, pasó una mosca, la seguí, me perdí. Ahora, en el fútbol, nosotros tenemos que analizar en simultáneo, cuando estamos detectando, tenemos que analizar 22 jugadores. Y lo que estamos un poco más locos, analizamos también el técnico y el árbitro. Entonces, ¿durante cuánto tiempo hay que hacer esto? Y 90 minutos. Ahora vemos una jornada de juveniles, son 90, más 80, más 70. Entonces, es importantísimo que logremos enfocarnos y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Esto hace que muchas veces parezcamos medio locos, porque cuando estamos mirando una jornada y por eso nos acerca alguien a hablar, nosotros contestamos con monosílabos, porque es imposible para nosotros poder prestar atención a algo más que a todos esos indicios que estamos analizando y adentro. Entonces parecemos locos y lo mejor yo creo que es decirle, perdóname, hablamos cuando termina el partido todo lo que quieras, pero si no, la conversación no tiene sentido y mi análisis tampoco. La memoria, acá yo descubrí que con este trabajo que la memoria se entrena y que el cerebro era un músculo efectivamente. Yo no me acuerdo qué almorcé, pero sí me acuerdo la formación completa de Colombia en el Sudamericano Sub-15. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la entrené. Porque cuando comencé a hacer este trabajo, la verdad es que no me salía de eso. Y es muy importante porque, por más que tomemos nota y seamos detallados en la nota, la memoria es fundamental para representar, cuando tengo que informar, realmente eso. Y ahí vamos al punto siguiente, que es la capacidad de expresión. Si yo, a la hora de expresar, no logro que quien lea ese informe que yo estoy expresando logre ver, visualizar ese jugador que yo vi, hay algo que está mal. Porque si yo digo, por ejemplo, es rápido, es interesante, es rápido, es alto, tiene buena pegada. Ahora, ¿es interesante para quién? Para vos, es interesante para el Real Madrid, es interesante para quién. Es rápido para qué? Es rápido para pensar, es rápido para correr, es rápido para resolver, es rápido en distancias largas, cortas, para girar. Es muy importante que seamos claros y eso también se desarrolla. Y por último, la disponibilidad. No menor. La realidad es que quienes somos casados tenemos la suerte de tener una familia que nos soporta esta agenda que la maneja 100% el fútbol. Nosotros pasamos mucho tiempo viajando, la realidad es que la captación consta de mucha disponibilidad para poder viajar, para poder movernos, y no elegimos los horarios ni los días en los que se juega el fútbol. Entonces es muy importante tener esta disponibilidad. Ahora, como hay un montón de cosas que rodean al fútbol y al mundo del scout, quería mencionarlas acá. Primero, y creo que principal, los parámetros de búsqueda. Si el club no nos da los parámetros de búsqueda, no sabemos realmente qué buscar. Si no nos ayuda a precisar esa búsqueda, es todo demasiado amplio y gastamos muchísimo tiempo. Ahora, si me dicen, por ejemplo, estamos buscando perfiles que sean sumamente atléticos, rápidos, necesitamos un lateral derecho y un defensor central, contamos con cierta cantidad de dinero para invertir. Bueno, todo eso me va a reducir esa cantidad de jugadores que voy a analizar y va a ser mucho más precisa mi búsqueda y más efectiva. Ahora, las vías de captación y la logística del trabajo son tan importantes, creo, de nuevo, como los parámetros de búsqueda. ¿Por qué? Porque, ¿qué días tengo de captación? A ver, lo puedo ver en vivo, es la forma más habitual. Voy a un partido, lo veo en vivo.
lo puedo ver por la tele. Ahora, nosotros necesitamos tener control sobre nuestra área que estamos cubriendo esa detección. Y para tener control con nuestros dos ojos no alcanza. Entonces nos tenemos que apoyar en distintos factores que nos van a alertar, nos van a encender la varita sobre dónde puede haber un jugador que nos pueda interesar. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy leyendo un diario y en el diario mencionan a un jugador juvenil que va a debutar próximamente. Bueno, eso me lo anoto. Y eso dispara acciones. Yo lo veo hoy en las redes sociales. Realmente nos ayudan mucho, porque en redes sociales hay muchísima información que está disponible para nosotros. Y de nuevo, nunca, ninguna vía de captación, digamos, ninguno de estos medios que a nosotros nos provean nombres van a ser suficientes para algo más que disparar una acción. Pero es muy importante para nosotros tener eso, tener ese disparador. Y todo esto, todas estas alertas que nos van saltando, se van a sumar a una logística que ya tiene que estar determinada en qué vamos a cubrir. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, tengo que cubrir el sudamericano, el año que viene, por ejemplo, está el sudamericano sub-17, está el mundial sub-17 en Perú, está el sudamericano sub-20, tengo partidos de reserva que quiero ver los jugadores, todo eso hay que ordenarlo. No se puede salir corriendo atrás de cada nombre que me va surgiendo porque eso es muy ineficiente. Entonces es muy importante que esa logística sea productiva, que tenga un sentido y un camino determinado. Ahora, cuando hablo de responsabilidades, me refiero a que los chicos a los que estamos viendo no son inmunes a las ilusiones que les podemos crear. Entonces, yo creo que es importante que antes de prometer algo a un chico, o antes de seducirlo utilizando cualquier herramienta, realmente estemos convencidos que lo que tenemos atrás para respaldar esa promesa sea real. Porque muchas veces, por el afán de conquistar a un chico para poder llevarlo a nuestro club, estamos generando una imaginación que no va a poder ser sostenida y termina dañando a ese chico. Y por ahí una carrera que iba a hacer, la dañamos sin querer nosotros. Entonces, es importante saber que también somos responsables en este medio de muchas ilusiones y muchas acciones. Otro de los factores importantes, y ahora sí yendo un poquito más a la captación en sí. La comparación es esencial, porque las comparaciones nos ponen en perspectiva de qué es lo que estamos viendo. Si a mí, el otro día lo decía Gustavo, si a mí el jugador enseguida me trae otro jugador, el chico que estoy viendo me trae otro jugador a la mente, hay algo que me gustó, que me atrae. Entonces es muy importante poder comparar también, por ejemplo, yo estoy haciendo una captación de un juvenil, poder comparar ese juvenil con el jugador que tengo en primera, o con el jugador que tengo en inferiores, con ese mismo estilo. Entonces comparar a nosotros nos va a posicionar el jugador a donde corresponde y ahí vamos a saber a dónde estamos parados. Las horas que pasamos mirando fútbol, analizando fútbol y estudiando fútbol nos da como resultado la detección de patrones. Los patrones que refieren a que ciertos movimientos de ciertos jugadores refieren a cierto estilo de jugador. Esto nos va a ayudar a reducir un poco el tiempo de análisis en cada jugador. No vamos a lograr un análisis completo, pero sí vamos a poder entender de qué tipo de jugador estamos hablando. Cuando hablo de muestras, me refiero a que cada vez que vemos a un jugador, lo que estamos tomando es una muestra de este jugador. No sabemos un montón de cosas todavía de ese jugador. ¿A qué me refiero con esto? Yo vi a este jugador ayer a la mañana y anduvo muy bien, brilló, la verdad, hizo 3 goles, mostró una gambeta bárbara, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿en qué cancha? ¿Con qué técnico? ¿Cuánto público había? ¿Era local o era visitante? ¿Estaba la mamá mirándolo o no? ¿El técnico qué le había pedido aparte de ese jugador? Todos esos factores son importantes de analizar, porque la realidad es que
esta muestra que estamos tomando en sí misma no vale nada. O sea, perdón, no es que no vale nada, vale, pero no deja de ser una muestra, y ahí es donde nos aparece un poco la ansiedad. Porque los captadores tenemos las ganas de encontrar al nuevo Messi cada vez que vamos a ver. Y si no es el nuevo Messi, queremos encontrar igual un gran talento. Entonces esta ansiedad por encontrar ese gran talento hace que a veces saquemos conclusiones de forma apresurada. Y con una sola muestra, digamos, este pibe es crack. Ahora, si es, por ejemplo, si es consistente o no, no lo sé. Si eso que hizo lo puede hacer de forma sostenida. Lo único que pude ver es si lo puede hacer de forma sostenida durante los 90, 80 minutos que lo vi. Ahora, ¿lo puede hacer en todos los partidos? ¿Lo puede hacer en un torneo? Es importante, por eso, que controlemos la ansiedad y ese deseo genuino que tenemos los scouts, los captadores, de encontrar ese talento. Ahora, es lo mismo la captación de un profesional a un juvenil. Es bastante parecida, pero hay un punto en el que lo diferencia y mucho. Cuando nosotros evaluamos a un profesional, lo que estamos evaluando principalmente es el servicio que este profesional me va a proveer para el primer equipo. Es qué tipo de jugador estoy buscando para el primer equipo para mejorar esta posición. Si yo creo que es mejor hoy, lo voy a tomar en cuenta. Ahora, cuando yo hablo de juveniles, lo que más me importa es el potencial. A ver, ¿cuántas veces hemos visto jugadores que fueron sobrevalorados por una estructura física dominante que hoy hacían la diferencia en octava, pero cuando lo llevaron a primera división ya estaba equiparado y no me daba nada nuevo? Entonces es muy importante que evaluemos ese potencial, que ya vamos a hablar de qué quiere decir potencial. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves para hacer un buen análisis de un futbolista? Hablamos de los técnico-tácticos, hablamos de los físicos, hablamos de los mentales y hablamos del talento, además del potencial, que muchas veces se confunden y, como les dije en un par de slides, les voy a contar bien cuál es la diferencia que hay entre estos. Bien, los atributos mentales. Acá lo que intenté hacer fue lograr juntar, digamos, armar paquetes que nos faciliten a nosotros el análisis sin transitar por todos los factores mentales que podemos analizar de un jugador. Por ejemplo, cuando hablamos de pasión o de actitud, si alguno vio la charla TED que decía conocimiento suma, habilidad suma, actitud o pasión multiplica. Porque es así, es real, la pasión multiplica y es muy importante que evaluemos con qué pasión ese jugador está jugando. La especulación. Yo creo que por naturaleza los sudamericanos somos un poco más especuladores que los europeos. Me imagino que casi todos acá habremos visto el partido de Argentina con Islandia en el último mundial. Y los islandeses, salvo el técnico que sí especuló un poco, no especulaban en ninguna jugada. No especulaban si iba a cerrar el central, no especulaban si iba a controlar bien o iba a controlar mal el rival. En cada situación se dieron al 100%. Y hay jugadores que es muy importante evaluar su nivel de especulación, porque a veces especular de más significa un gol. Porque a veces confiarse que el otro central va a llegar significa un gol. Cuando hablo de responsabilidad no me refiero únicamente a la responsabilidad defensiva, sino con qué responsabilidad ese jugador toma el balón y realiza un pase. Si lo hace porque le divierte, si lo hace con responsabilidad con el fin de crear algo. ¿Con qué constancia? Lo que les decía antes, yo tomo una muestra, el jugador jugó bárbaro, ahora ¿lo puede sostener en el tiempo? Y yo creo que es importantísimo que veamos la constancia, porque hay jugadores, como por ejemplo Zabaleta, que en base a la pasión y a la constancia llegó muy lejos. Y yo creo que el punto más importante acá, que engloba un poco todos y multiplica todos estos, es la confianza. Lo puse a Suárez ahí porque creo que en confianza no hay nadie que lo supere. Pero la confianza te hace hacer cosas como esta.
Porque la realidad es que Luis no tiene una gran pegada, no tiene una pegada sumamente precisa. No es una persona que realmente sea un talentoso del fútbol. Y Lautaro Martínez tampoco. Si se acuerdan, en esta época de Lautaro, los controles le quedaban largos, le pegaba al arco y fallaba por mucho, tenía un margen de error muy grande. Ahora, mirá el gol que hace. Eso es confianza. Eso es cuando el jugador se convence que lo que va a hacer lo va a hacer bien. Y eso lo llevó a Suárez al Barcelona. Creo que es importante. Ahora, ¿qué atributos físicos debemos considerar? En general, la forma más fácil, por decirlo de una manera, sería decir evaluar la velocidad, evaluar la aceleración, evaluar el salto, evaluar la fuerza, evaluar el tamaño. Ahora, yo no puedo, si estoy viendo 22 jugadores, yo no puedo evaluar 144 ítems para saber si el jugador es bueno. Entonces, haciendo un poquito, globalizando un poquito más esto, consideramos primero la naturalidad del movimiento. Esto es algo muy natural cuando el jugador realmente fluye en la cancha y muy antinatural cuando el jugador se ve forzado adentro de la cancha en su movimiento. Y es muy importante saber cuánto esfuerzo le conlleva a ese jugador estar ahí adentro de esa cancha, cuán natural es. El ritmo. Muchas veces se confunde el ritmo con la velocidad y no es lo mismo. El ritmo es el ritmo. Ahora, ¿qué quiere decir jugar con este ritmo? ¿Está mal? Riquelme ha jugado con este ritmo. Nadie le podía sacar la pelota. Ahora, para jugar en Premier League, necesitas este ritmo. El de casa, el de Sterling. Entonces es importante para determinar muchas veces para qué liga está cada jugador, el ritmo que tiene. La coordinación, no hay mucho que detallar en lo que es la coordinación, pero sí en cuán factible es que se mejore esta coordinación. Cuando yo veo a un chico juvenil que está descoordinado por su tamaño, porque creció, es lógico y lo tengo que considerar. Ahora, si es un chico que ya está desarrollado hace tiempo y le cuesta realmente coordinar el movimiento, y en general eso le va a jugar en contra. Y lo más importante es el biotipo, es qué estilo de físico tiene ese jugador. Este biotipo habla de no solo tamaño, sino no solo la altura, sino el biotipo en cuanto a jugador rápido, atlético, explosivo. Los atributos mentales, de nuevo, los atributos técnico-tácticos, perdón, de nuevo. Acá probablemente si enumeramos pase, tiro, control, yo creo que puedo enumerar 100. Ahora, si yo digo visión e imaginación, me resume un montón de cosas cuando estoy analizando un jugador. La visión en cuanto a ¿por qué están juntos? Porque la visión y la imaginación o la creatividad me demuestra realmente cuáles son los parámetros, cuáles son los bloques, digamos, que tiene este jugador para crear. Hasta dónde lo puede romper cuando no hay nadie que pueda romper la línea, cómo un jugador lo puede llegar a romper. La naturalidad, un poco lo hablábamos en la parte física. A mí me pasó que a veces veo chicos de 8 o 10 años y parece que nacieron jugando al fútbol. Que entienden, naturalmente entienden de qué se trata el fútbol. Esto no hay mucho que acotar. Hay chicos afortunados, chicos como yo, que no, pero bueno, ahí fue. La intención y la ejecución es quizás más importante la intención que la ejecución en los jóvenes y al revés en los adultos. Porque si un chico, al menos que la ejecución sea realmente catastrófica, si la intención del chico es buena, si intentó el cambio de frente pero no llegó, pero era lo que correspondía, entonces es una evaluación positiva. Si cuando lo intentó le salió mal, o bien, es un detalle al principio. Cuando hablo del sentido de la oportunidad, se me ocurrió hacer esta cuenta. Tiempo más espacio. ¿Qué quiere decir? El timing que tiene ese jugador para realizar lo que vio, para ocupar ese espacio que detectó. Eso yo creo que es el resumen del sentido de la oportunidad. Ahora, creo que el factor más importante es el talento. Ahora, Guerra no siempre
está claro que es el talento. Muchas veces te dicen, no, este chico es espectacular, va a jugar en el Manchester, tiene un talento impresionante. Ahora, una cosa es el talento y una cosa es el potencial. Como bien dice ahí, el talento es la especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. En el fútbol se aplica fácilmente ese concepto. Y el potencial es algo que no es, que no se manifiesta, no existe, pero tiene la posibilidad de ser, manifestarse o de existir en el futuro. Entonces, ¿es lo mismo talento que potencial? No, se puede tener talento y no tener potencial. Se puede tener potencial con poquito talento. Bien, ahora, ese potencial del que estamos hablando tiene realmente muchas variables, muchos modificadores. A mí se me ocurrieron los siguientes modificadores. Primero, lo que decíamos antes, el desarrollo biológico natural. A veces el chico parecería que se va a convertir en cierto biotipo y por distintos factores no sucede. O a veces el desarrollo hace que tenga una pisada tronadora, que eso le genere un problema en la cadera y eso haga que tenga tendencia a lesionarse. Acá los voy a unificar cuando hablo de los compañeros, los rivales y los formadores. Porque me ha pasado, cometí el error de evaluar a jugadores por sus acciones y por su estilo sin saber de dónde venían. Jugadores que tenían unas condiciones impresionantes, pero muy individualistas y egoístas, pero no entendían el juego del equipo. Ahora, yo no sabía cómo se había formado ese jugador. Si se había formado con 10 compañeros que le costaba muchísimo más que a él jugar, por lo cual el técnico, para poder ganar esos 3 puntos del fin de semana, le pedía que no se le dé a nadie y haga la mayor cantidad de goles. Por lógica, ese jugador iba a ser mucho más individualista que el resto. Por eso es tan importante esto, los formadores, cómo ese formador realmente le aporta al chico para que se desarrolle. Y, lógicamente, los rivales también. No es lo mismo formarse contra rivales que son superiores a vos que son inferiores. El entorno es algo que lo mencionamos mucho en la captación. ¿De dónde viene? ¿Y cómo es la mamá? ¿Cómo es el papá? ¿Y la novia tiene novia? ¿Y quién es el representante? ¿Y qué le dio? Todos estos factores en el entorno pueden determinar que una carrera sea prolífera o no. La educación y la alimentación también juegan cartas esenciales en ese crecimiento de este jugador. ¿Cuántos casos hemos encontrado de chicos que venían de lugares muy carenciados y no se habían alimentado bien, por lo cual de chicos tendrían más tendencia a lesionarse? ¿Y cómo se van a alimentar una vez que se están formando para evitar lesiones, para que el desarrollo muscular sea correcto? Y cuando hablamos de educación, creo que no hace falta explicar mucho cuán importante es la educación para poder desarrollarse y para poder llegar lejos en el fútbol. Vuelvo a tomar el caso de Zabaleta, un chico que llegó al Manchester City y se puso a estudiar, a perfeccionar su inglés a los 2 días de haber llegado porque él sentía que lo debía. Eso porque una educación en ese chico vino desde antes para poder llegar ahí y lo hizo sostenerse también tantos años en el elegido mejor lateral de la liga. Y el factor suerte. Suerte, hay tantas cosas que son determinadas por la suerte. Obviamente que pueden ser accidentes, pueden ser lesiones. Puede ser la suerte de cuando lo vimos por primera vez nos haya llamado la atención, porque en ese partido estuvo bien. Puede ser la suerte de que le haya pateado de media distancia, se haya desviado en el talón de un defensor y haya entrado y eso le dio confianza y desarrolló. Entonces, realmente la suerte cumple un rol importante acá. En este video, la idea es mostrar un poco de estos modificadores resumidos en una situación real.
¿Tiene audio? Todavía no arranca. Perdón, ya lo vamos a lograr reproducir, pero es muy importante el audio como para que se lo pierda. ¿No hay caso? Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces hagamos el break ahora y cuando volvemos vemos este video porque me interesa mucho que escuchen lo que dicen. Frenamos acá. Con el marcador en contra, el Boquerón Esteban decide introducir un revulsivo. Kiko Femenía, joven perla de la cantera de Culana y que difícilmente olvidará el día que debutó en Primera División. En el primer balón que tocó estuvo desacertado. También falló en el segundo. Y en el tercero. El Boquerón le reprendía desde el banquillo. Pero por mucho que lo intentara, Kiko estaba completamente fuera del partido. Poco tiempo después, Esteban descubriría al fin qué es lo que estaba sucediendo. Ha habido un momento que ha cogido 3 o 4 balones que no ha salido bien. Él mismo se agobia, es un problema un poquito más de ansiedad. Algo tan humano, pero tan difícil de ver en el césped de un campo de fútbol como un ataque de ansiedad. Un contratiempo que daría la medida de un jugador y el compañerismo de un vestuario. Solo llevaba un cuarto de hora en el césped, pero le habían abandonado totalmente las fuerzas e incluso empezaba a faltarle el aire. Pareció ir recuperando la confianza en su juego. Desde la grada también quisieron reconocer el esfuerzo de este canterano, auténtico ojito derecho de la afición herculana. Pronto devolvería tanto apoyo con un regate que dio por fin muestras de su enorme calidad. Pero no fue suficiente para evitar la derrota. Su equipo había caído ante el Athletic, pero él había conseguido derrotar su bloqueo el día que debutaba en Primera División. Bien, cuán importante fue en la carrera de Kiko tener esos compañeros que en ese momento en donde el técnico, donde el míster se había vuelto loco y no, lo único que quería era sacarlo, lo frenaron, lo bancaron, le dijeron que respire, que baje, que en el medio de un ataque de pánico, todo ese sostén que tuvo alrededor evitó que el ataque de pánico sea la tapa del diario Marca, porque me animo a decir que era muy difícil que se reponga si hubiese salido en la tapa del diario Marca como el fracaso del debut de Kiko, y en caso contrario, lo que pasó fue que Kiko se recuperó, la recuperación de Kiko, y hoy Kiko está jugando al Watford. Entonces, cuán importante es todo lo que rodea a ese jugador,
ahí tenemos. Bien, ahora la idea es, después del break, lo hicimos al revés, pero la idea ahora es hablar más allá de estos factores, hablar posición por posición, más por característica que por posición y rol, porque la realidad es que hoy en posiciones, entre todas las formaciones que hay, tendría que hablar de 22, 23 posiciones en el campo de juego. Entonces acá hablamos más de estilos de jugadores y de roles. ¿Qué es importante evaluar en un arquero? Como lo decíamos antes, en el arquero es un poquito más factible, porque al fin de cuentas son dos los que estoy mirando. Pero yo no puedo evaluar 32 características de cada jugador. Entonces, englobando un poco eso, a mí me determina un poco más de qué tipo de jugador estamos hablando. En el arquero, por ejemplo, el dominio del área. Por eso hablamos más de sensaciones que de atributos específicos. Esto es una sensación que transmite un arquero. La sensación de que el área es de él, de que él realmente domina esa área y es el dueño. La valentía me parece que es innegociable en un arquero. Prefiero un arquero que se pase un poco de valiente, de loco, a un arquero que realmente le cueste salir a cortar. Realmente yo los admiro porque las cosas donde ponen la cabeza los arqueros, la mano a mano, yo no las pongo ni por casualidad. A ver, todos se la van a mandar. Todos se van a mandar una macana, todos los arqueros. A veces en el minuto 80, a veces en el minuto 15. El partido sigue. Si ese arquero no tiene la posibilidad de volver a juntar esa confianza para realmente remontar ese partido, creo que es un factor que puede ser determinante en su carrera. Y por último, y más importante, la impronta y la presencia. De nuevo hablamos de sensaciones. El arquero a mí me tiene que dar la sensación de tranquilidad. Los defensores tienen que estar en paz porque saben que atrás tienen un muro. Esa sensación es un poco la que intenté mostrar en el siguiente video. Siguiente video. Ahí vamos. Bien, prosiguiendo con las posiciones, pasamos a los defensores centrales, marcadores centrales. Primer punto que debemos evaluar es un punto que me costó encontrar las palabras para definir. Se me ocurrió ponerle saber brillar sin brillar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? El defensor central no necesita que el diario deportivo le ponga un 9. Él tiene que cumplir su rol. ¿Y qué pasa? En los diarios deportivos, si él hace todo bien, le va a poner un 7. Ahora, si hace un gol, o si sale jugando desde su área, llega al área rival y pone la asistencia, o si patea un tiro libre, ahí tiene más chance de que le ponga un 9. Pero él no tiene que brillar. Él tiene que saber brillar en su rol. Él tiene que saber brillar defensivamente. ¿Sí? Muchas veces también pasa que hay volantes centrales que pasan a defensores centrales y todavía conservan ese atributo de creación y no tienen los atributos necesarios todavía para cumplir el rol defensivo. Como por ejemplo,
riesgos y sentido de la urgencia. Hay situaciones en donde el defensor tiene que tener por inercia la necesidad de abordar lo que está pasando. Hay algo que está pasando y no tiene que pasar más. Es eso que se dispara o no se dispara en los defensores. Pero es muy importante evaluarlo, más que nada en los chicos. Los chicos que tienen, los jóvenes, los juveniles que tienen este gen activo y que vos ves que siempre que hay una situación de peligro tienden a resolverla de alguna manera u otra, tienen más chance de convertirse en buenos defensores. Innegociable la agresividad, innegociable las ganas de contacto que tiene que tener un defensor. Y el punto más importante es el disfrute de ese rol defensivo. El placer de destruir algo que están dando bien. Ese es el principal disfrute que tiene que tener el defensor. De ahí se tiene que alimentar. Este video representa un poquito de eso. A todos estos jugadores, a todos estos defensores, yo les detecté ese gen activo definitivamente, ese placer por defender. Bien, pasamos a los laterales. Una función hoy difícil de encontrar, ¿sí? Jugadores que difícilmente encontramos naturalmente con este rol. Yo creo que tiene sentido por las siguientes cosas, lo difícil que es encontrarlo. La anticipación del movimiento rival y también la anticipación del compañero, me refiero a cuán importante es que esté consciente constantemente de lo que está pasando. Que esté consciente de qué tipo de jugador es el rival, si es diestro, si es zurdo, a dónde tiene, cuánto maneja la raya. Eso es uno de los factores. La capacidad aeróbica definitivamente es otro. Los laterales, cuando realmente tienen el rol completo de llegar de punta a punta, necesitan una buena cantidad de aire, de oxígeno para poder cumplirla. El compromiso y la atención habla un poco de lo que hablaba al principio, de la anticipación del movimiento rival. Es un rol que no descansa prácticamente nunca, porque o tiene que estar combinado con los movimientos de los otros defensores para no habilitar, o tiene que llegar en el segundo palo, o tiene que cerrar, o tiene que hacer tantas cosas. ¿Me escucharon o me perdí? ¿Se escucha bien? O tiene que estar constantemente con una tarea activa. Entonces es muy importante que lo tenga esto naturalmente. Y, como les decía, los jugadores que tienen ese rol completo, esa vocación de defensa, ataque, eso que tiene, esa capacidad y ese placer por destruir, y además una capacidad y un placer por crear, y saber combinarlo de forma efectiva. Acá lo que hice fue poner al mismo jugador en situaciones defensivas y en situaciones ofensivas.
Entonces, para recordarles, estos puntos que estamos marcando acá, lo que quiero es que los usen como globales a la hora de analizar un jugador, porque me involucran otros, ¿sí? La visión y la variedad de pases en un volante central involucra su capacidad de pase corto, pase largo, su eficiencia, su capacidad de asistir, de cambiar de frente. Eso habla de visión y variedad de pases, ¿sí? El nivel de concentración de un volante central también es máximo. El volante central es el eje en el que está en el medio. Siempre él tiene que bailar al compás del partido, del equipo. No tiene situaciones en donde él esté realmente estático o descansando. Su entendimiento del juego natural tiene que ser elevado. Tiene que ser elevado. Él tiene que entender el juego en general, es el que más entiende. Pasa mucho en juveniles, que el más inteligente, el que más entiende el juego naturalmente, lo ubicamos como volante central, porque es el rol por donde muchas veces nace la jugada, ¿sí? Y la sensación que me tiene que dar ese volante central es la sensación de equilibrio. Así como el arquero te da esa sensación de que está todo bajo control ahí atrás, el volante central te tiene que dar la sensación de que hay un equilibrio en el juego, de que hay un equilibrio en el equipo. Guille, ¿se podrá subir un poquito? Bien, proseguimos, cada vez nos acercamos un poco más al área rival. Acá cuando hablo de enganche, es una palabra que por ahí ya se utiliza muy poco. Pero como les decía antes, no hablo de una posición, sino de un estilo de jugador. Y cuando hablamos de enganche, hablamos del jugador que engancha el mediocampo con el ataque. Y es muy importante para este enganche el manejo de los tiempos del partido. El manejo de los tiempos, muchas veces, la falta de estos perfiles hoy hace que un partido que un equipo va ganando no sepa cómo cerrarlo porque falta este enganche que la ponga abajo de la suela y la duerma. Entonces los tiempos del partido, cuándo acelerarlos, cuándo bajarlos, cuándo descansar, los tiene que poder manejar. Saber quién lo está rodeando, no solo hablo de los compañeros, sino también de los rivales. Necesita tener un grado de concepción de su entorno más alto que el resto. Necesita saber si tiene una marca encima, necesita saber si lo están persiguiendo. Entonces es muy importante ese GPS que tienen estos roles. La opción de descarga, él sea la opción de descarga constante. Él siempre darle ese servicio a todos sus compañeros. Son esos que parecen Drew y esos que están en todos lados y que si levanta la cabeza está ahí para descargar la pelota. Importantísimo tenerlos. Y como principal, la orquestación del juego. Orquestar la jugada, orquestar el ataque.
avanzando en el campo y ya estamos en estos roles tan especiales, estos segunda puntas, estos extremos, o como quieran llamarlo, que necesita tener variedad de opciones en su juego. Necesita tener y necesita proveer al equipo variedad y opciones. Opciones al espacio, opciones con pelota. Es muy importante la toma de decisiones, porque en general es el jugador que toca la anteúltima pelota, el segunda punta. Es el jugador que llega hasta el fondo y tiene que tirar el centro atrás. Entonces, esa anteúltima pelota es muy importante que esa decisión sea lo más certera posible. Tiene que tener la capacidad de sacarse a rivales de encima. Ahora, ¿hay segunda punta que no la tienen? Sí, claro. Pero es importantísimo evaluarla. Es importantísimo saber si la tiene o no, porque es muy distinto el servicio que me brinda un jugador que tiene esta posibilidad que el que me brinda el que no la tiene. Y por último, y más importante, tiene que tener la capacidad de crear peligro por sí mismo. Tiene que ser un peligro él mismo para el equipo rival. Son muy complicados para lograr ubicar en un solo estilo de jugador, como este, porque él orquestaba el juego en la descarga, también generaba mucho peligro por sí mismo. La última posición a analizar, el delantero, el 9, el delantero de área, que encontré esto como un punto principal, uno de los principales puntos, mejor dicho, que es la capacidad de ver la cancha al revés de los 10 compañeros, que no es fácil. Entonces, ¿cuántos jugadores son más funcionales mirando para adelante que mirando para atrás o viceversa? Es importante que tengan la capacidad de hacer las dos cosas o de aprenderlas. Lo importante que de 7 oportunidades de gol me meta 4 y no meta 1, ¿sí? La importancia de ser contundente, de ser eficiente, efectivo. La capacidad de leer los canales, esos 3 canales que en general se dan cuando la línea es de 4, esos espacios que se dan, esas diagonales que pueden tirar, es importantísimo para que sea funcional el movimiento, incluso aunque no le jueguen la pelota. Pero esa capacidad de generar el movimiento y generar ese espacio es fundamental. Y por último, y esto es algo de nuevo que yo evalúo muchísimo en los chicos, es la frialdad en el área. Y les soy sincero, me importa menos qué produces cuando en el área se toma un segundito más que a que no lo haga. Prefiero toda la vida, cuando son chicos, que en el área se tomen un ratito más a que se apresuren y hagan el gol. Porque esos que se toman un ratito más son los que creo que pueden hacer la diferencia.
las posiciones y los videos que creo que a todos nos gusta ver, también que siempre ver un poquito de fútbol, se me ocurrió armar este cuadro para enumerar qué características tenía cada uno de los países de Sudamérica. La realidad, para serles sinceros, es que no me detuve específicamente a ver qué cantidad exacta de estrellitas le ponía, si convenía ponerle 2, 2,5 o 3, sino más bien un concepto más amplio de por qué y qué jugadores de Sudamérica son vendidos al exterior y qué pasa con esos jugadores que son vendidos al exterior. Tomo primero el ejemplo de los jugadores uruguayos. Me cuesta mucho encontrar un jugador uruguayo que se vaya a jugar a Europa y vuelva. Y eso tiene un sentido, tiene una razón de ser. El jugador uruguayo tiene una mentalidad muy ganadora que le aporta algo al equipo en general que es distinto. Y quizás no sea el rey del talento, no sea un jugador sumamente talentoso, pero le aporta una mentalidad que por ahí el equipo no tenía. Y además se adapta a cualquier lado. A un uruguayo lo pones en el desierto y va a sobrevivir de alguna manera. No todo les pasa. Es algo similar a lo que pasa con los argentinos, con quizás más talento, con quizás más talento que el uruguayo, y por ahí un poquitito menos de adaptabilidad. Al argentino le cuesta un poquitito más por ahí salir y establecerse a donde va. Ahora, este factor, economía, lo que intenté acá mostrar es cuán tentador es para el exterior adquirir estos jugadores. La realidad, siendo sincero, es que esto lo hice la semana pasada, con el dólar ahora que subió, me parece que le puedo agregar una estrellita más, pero básicamente el jugador argentino no es un jugador barato, por decirlo de alguna manera, para llevar afuera. Ahora, ¿qué pasa con los brasileros? Por nombrar otro ejemplo. El brasilero, no hay duda ni discusión de que es el más talentoso de todo el continente. Ahora, su mentalidad, su adaptabilidad, no siempre es la mejor. Voy a hacer una salvedad acá que aplica a todos, pero por ejemplo en Brasil no es lo mismo hablar de un paulista que hablar de un carioca, que hablar de un gaullo. No es lo mismo hablar en Colombia, hablar de una persona que es de Medellín, o una de Cali, o una de Antioquia, no es lo mismo. Entonces, acá lo que intenté hacer fue resumir, sacar un promedio de estas mentalidades para poder mostrar este cuadro. Le estaba hablando de la economía de Brasil. Es el más talentoso, sin duda, pero ¿qué pasa? Los jugadores más talentosos, como por ejemplo el caso de Vinicius, que se vendió por más de 60 millones. Entonces, ¿cuán tentador es? Yo tengo el jugador más talentoso, pero el valor de ese jugador es tan caro. Es definitivamente un producto, ese jugador, para un club que son 2, 3, 4 lo que lo pueden pagar. Bien, eso era un poco lo que quería explicarle acá, el buen biotipo del colombiano, el ecuatoriano, que tiene bastante talento. Por ahí el ecuatoriano yo creo que le cuesta un poquito más desarraigarse de su tierra, cambiar las comidas. El ecuatoriano está por ahí un poquito más pensando en lo que dejó y le cuesta un poco más adaptarse. Claro que hay casos de muchísimo éxito en el mundo. Y bueno, la importancia de la formación, ¿no? Que creo que todavía tenemos muchísimo por mejorar, pero definitivamente se ven esas voluntades en muchos de los países de Sudamérica, que creo que la formación va a aplicar directamente en el mercado, porque cuanto mejor formemos, mejor se van a adaptar, más formados van a ir y va a ser un producto más terminado el que salga al exterior. Les decía cuando arrancamos que yo no soy un especialista en videoanálisis, sin embargo me toca a mí, en el trabajo que tengo hoy, editar y mirar videos y muchas veces rever por ahí un partido que me gustó un jugador, reverlo para ver algunas cosas más en detalle que me gustaron. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero remarcar acá? Yo considero que no es funcional por sí mismo el videoanálisis. Yo no puedo sacar una conclusión cerrada de algo que veo en video. ¿A qué me refiero? Hay cámaras que siguen una parte del juego, pero hay toda una parte del juego que no la estoy viendo, y todo eso es muy importante, pero yo no sé si en ese momento el jugador que no sale en cámara se sentó. Ahora,
sí es importante como alertador para nosotros ver por ahí un partido por video, analizar un video y que eso nos dispare una acción. Como les decía recién, yo por ejemplo lo uso para disparar o para complementar un análisis, algo que me gustó del jugador, lo quiero volver a ver y de paso ver algunas cositas más que se me habían escapado durante el partido. Por ahí situaciones de juego en detalle para ver qué fue lo que pasó en un momento, los movimientos y lo que decíamos al principio, la detección de patrones. Muchas veces los videos, porque uno lo ve el mismo movimiento en el video reiteradas veces, es más fácil ver esos patrones para detectar qué tipo de jugador estamos hablando. Bien, ahora antes de terminar, quería hablar por último de esto, que son los sentimientos, las emociones que vivimos. Así como yo les decía, la ansiedad, que esa ansiedad viene de una emoción, de un sentimiento, de una voluntad de querer encontrar ese jugador. Eso tiene un sentido. Yo creo que, por ejemplo, la primera impresión que nos da un jugador me dice mi experiencia que es sumamente importante. Cuando yo veo por primera vez un partido y un jugador en el primer movimiento me llamó la atención por algo que hizo, yo no tengo que olvidarme de esa primera impresión que ese jugador me generó, por más que después no lo vuelva a hacer en el partido, o por más que por ahí que después durante el partido le veo cosas que son más negativas, entonces digo, bueno, al final no, es muy importante. Esa primera impresión yo creo que la tenemos que guardar, conservarla y respetarla, porque es muy auténtica, porque todavía no contaminé un montón de cosas que tengo en la cabeza, ese análisis que estoy haciendo. Lograr interpretar los gestos de ese jugador, lograr interpretar las emociones, lograr leer el lenguaje corporal de lo que el jugador me está transmitiendo y lograr también entender nuestras emociones cuando estoy viendo ese partido. Nuestras emociones en cuanto a cuántos miedos, cuánto estamos poniendo en juego, en detectarlo, en mencionarlo. Pero creo que hay un punto que es fundamental en esto y es ese factor, ese punto neurálgico que nos toca el jugador cuando realmente nos gusta. Si les decía que la primera impresión había que guardarla en un bolsillo, que guardarla en una caja fuerte. Cuando el jugador nos despierta, cuando le vemos ese factor X, por nombrarlo de alguna manera, cuando vemos eso que realmente nos gustó, nos despertó una emoción, sin ninguna duda que eso hay que conservarlo y hay que respetarlo. Bien, aquí finalizo la charla. La idea, como les dije en un principio, era poder ayudarlos y compartirles las herramientas que desarrollé a lo largo de mi carrera para poder simplificar, organizar y concretar el análisis de un jugador en un informe. Muchas gracias.